Miren, les voy a presentar un casito. Esta es una mujer de 64 años que es evaluada en emergencia por una lumbalgia de 2 meses de evolución. Malestar general, refiere cefalea, visión borrosa, sed intensa y molestias digestivas. Lumbalgia, 2 meses de evolución, malestar general, cefalea, visión borrosa, sed intensa y molestias digestivas. Luce deshidratada, está deshidratada, con una presión alta, taquicárdica, con anemia, velocidad de sedimentación aumentada, que habla de viscosidad, ¿no? Acidosis metabólica, creatinina elevada, proteínas elevadas, con un pico monoclonal de inmunoglobulina tipo lambda. Y el calcio elevado. Casi todos los procesos oncológicos tienen calcio elevado cuando tienen compromiso óseo. Que tengan siempre presente el calcio, ¿no? Entonces, este es un caso típico que van a tenerlo, van a tener ustedes en algún momento. Marcelo, ¿puedes opinar acerca de este caso? Sí, doctor, ¿se me escucha? Ahora sí. ¿Qué te parece Bien. este caso? Bueno, no tenemos que comenzar, ¿no? Escribiendo todo lo que es la sintomatología del paciente, ¿no? Obviamente se menciona lo que es un dolor, una lumbalgia, ¿no? De esa evolución. Ahora, como usted nos menciona, ¿no? Tenemos que sospechar o dirigirse dónde realmente le debe al paciente, ya que la lumbalgia tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Puede ser un dolor de órganos retroperitoneales, puede ser un dolor por, digamos, una isquemia de vasos arteriales, o incluso puede ser incluso el dolor de la columna vertebral, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, tenemos que buscar esas interpretaciones para ver cuáles son nuestros posibles diagnósticos, ¿no? Y tenemos que relacionarnos con los demás síntomas. En este caso, se refiere a lo que es cefalea, visión borrosa, sed intensa y molestias digestivas, ¿no? Entonces, cuando uno ve estos síntomas, tiene que también valorar con el examen físico para poder ver qué es lo que está pasando en el paciente, ¿no? Hasta ahora sabemos que el paciente tiene un síndrome doloroso, con los exámenes físicos un síndrome hipertensivo, y con el laboratorio un síndrome anémico, ¿no? Por la hemoglobina baja, que se encuentra en 9,5, siendo mujer. Entonces, aparte, ¿no? También se menciona el SG que está aumentado, entonces puede haber una alteración en cuanto a una inflamación, una infección. Y claramente se ve que hay un deterioro de lo que es la función renal, porque hay una creatinina aumentada y las proteínas también totales aumentadas. Entonces, tengo que poder relacionar tanto las etiologías que ya he visto en el reto cronológico, que es lumbalgia, cefalea, visión borrosa, sed intensa, malestar digestivos, con todo lo que he conseguido en examen físico y posteriormente en laboratorio, ¿no? Entonces, yo fijándome más que todo, me voy a lo que ya se estableció, que es una acidosis metabólica. La acidosis metabólica, como sabemos, es una alteración ácido-base que realmente nos va a tener diferentes sintomatologías, ¿no? Entre ellas la que ya se mencionó en el relato cronológico, que es cefalea, aumento de la frecuencia cardíaca, arritmias, ¿no? Pero realmente todo tiene sintomatologías que va a afectar diferentes órganos. En este caso se va a manifestar lo que es la cefalea y el aumento de la presión arterial, ¿no? Que se manifiesta dentro de este algo cronológico. Pero algo que sí no ha propuesto el autor desde el principio es el calcio, porque el calcio, como ya he mencionado, se ve en cantidades de neoplasias, ¿no? Normalmente cuando uno ve calcio elevado tiene que ver dos posibilidades. Uno, una alteración metabólica, o dos, una alteración neoplásica. Normalmente metabólica, bueno, hipoaldosteronismo, como dije, dos causas, ¿no? Una metabólica por la paratiroides y una neoplástica por un cáncer, ¿no? Puedes haber una afectación dentro de esta que va a aumentar lo que es el calcio. Entonces, tenemos que tener estas dos posibilidades en principio para poder establecer por qué este calcio está aumentado. Entonces, buscando ahí, relacionando lo que puede hacer calcio elevado, nos vamos a referir a la lumbalgia, ya que realmente hay dolor de la espalda, mejor dicho, de la columna vertebral,
cuando hay una afectación en el hueso. Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Que hay algo que está aumentando el calcio, tanto en la destrucción o en la estogénesis del hueso, ¿no? Por eso que se usa lo que es el dolor de la lumbalgia. Más que todo eso, tenemos que también poder descartar si hay una alteración en cuanto a la paratiroides. Por eso también se puede hacer un examen de la paratiroides, para ver si hay aumento o disminución de estas. Ya sé que si no hay una afectación de esta, entonces el problema es de huesos, más no hormonal. Entonces ahí podemos relacionar en cuanto a la forma de un cáncer, ¿no? Una neoplasia, más que todo. También dentro de la presentación clínica de esta hipercalcemia, porque ya es una hipercalcemia, una calcemia alta, tenemos la sintomatología que se ve, una sed aumentada, una deshidratación, que nos puede conllevar a una visión borrosa, también nos puede llevar a cefalea y molestias digestivas, ¿no? Entonces, todo esto nos puede llevar a que la hipercalcemia nos está llevando a esta sintomatología, aparte que se presentó con una crisis metabólica, ¿no? Y también lo que es la proteína y la proteína que nos puede definir lo que es un daño renal. Entonces, dentro de todo lo que también nos puede causar dentro de la anemia también, porque hay una anemia considerable, es tres causas. Obviamente una anemia se produce porque hay una enfermedad crónica ya conllevada, ¿no? Por un tiempo. Obviamente una enfermedad crónica es una anemia baja. También puede haber alteraciones de la médula ósea o una producción baja de glóbulos rojos, pero obviamente cuando vemos una anemia baja tenemos que conseguir que es por una enfermedad crónica ya que se da un tiempo ya prolongado. Y también la BCG. La BCG puede estar aumentada cuando hay un signo de inflamación, ¿no? Eso sabemos muy bien, cuando hay inflamación la BCG está aumentada, pero acá no tenemos indicios o no nos muestran signos de que algún órgano o alguna estructura esencial está inflamada, de una inflamación. Entonces tenemos que tener en cuenta condiciones en que el BCG está aumentado, pero que no hay signo de inflamación. Entonces tenemos que poner dos causas, ¿no? Uno puede ser la anemia, que se ve ahí, o una insuficiencia renal, que también se ve ahí, ¿no? Por la creatinina elevada y proteínas elevadas. Entonces podemos definir por la sintomatología así simple vista que puede tratarse de una insuficiencia renal crónica por lo que es la creatinina y proteínas aumentadas y por la anemia, no es que todo, por la enfermedad crónica que se presenta. Entonces yo puedo decir que es una insuficiencia renal crónica, pero ¿qué pasa? Tengo aún puntos específicos ahí, que es el calcio que se ha aumentado, y tenemos ahí un examen de un pico monoclonal de IgG tipo lambda, ¿no? Entonces acá ya abarcaría otra causa, ¿no? Una causa más a fondo que causaría la insuficiencia renal crónica que se ve el paciente y nos dé todas las energías posterior. Entonces tenemos que ver qué es esa pico monoclonal IgG tipo lambda, ¿no? Entonces tenemos que hablar de las gamopatías monoclonales. Tenemos que tener en cuenta que las gamopatías monoclonales son un grupo de enfermedades, más que todo, causadas por la proliferación clonal de células plasmáticas, ¿no? Células plasmáticas que normalmente se producen en el medio de la ósea y que producen un único tipo de cadena ligera, ¿no? O pesada, en este caso el tipo lambda. Entonces, se van a ir produciendo a cosas excesivas y va a causar esta tecnología que ya conocemos, ¿no? Como sabemos, los dos tipos de cadenas pesadas son tipo lambda, tipo gamma, pero realmente acá se presenta IgG, que es el tipo más común de las gamopatías monoclonales, y tipo lambda, ¿no? Entonces, estas dos características de cadenas monoclonales de cadena ligera, IgG más que todo, nos puede referir a una neoplasia más que todo de una mieloma múltiple. ¿Por qué? ¿Qué va a producir? Obviamente estas células monoclonales, ¿no? Van a producir como que van a estimular ciertas estructuras del hueso y van a inhibir esas estructuras que van a producir el desgaste, la destrucción de ósea del hueso, aumentando el calcio, lo que se menciona acá. Posterior a eso también va a producir lo que es posibles fracturas a futuro, en este caso no se menciona, pero eso va a producir lo que es las células plasmáticas que se ven acá, ¿no? Por alteración. Entonces podemos hablar de que el mieloma múltiple, una enfermedad que tenemos que tener en consideración, ya sea por el calcio elevado y por el tipo de estudio que se saca de un pico monoclonal IgG tipo lambda, tenemos que tener un diagnóstico diferencial, ¿no? De esta enfermedad, ya que nos puede llevar a lo que es una de las complicaciones que se ve muy común en esta enfermedad. Una de las de la enfermedad del mieloma múltiple, donde está cáncer de células plasmáticas, es un deterioro de la función renal, más que todo, y se va a relacionar a unos criterios. Hay unos criterios específicos que nos van a indicar de que el mieloma múltiple está causando un deterioro en la función renal.
entre esos criterios tenemos que tener uno, el calcio elevado, que hay un calcio de 15, es recontra elevado. Una insuficiencia renal, ya sea por el aumento de la creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, ahí se ve 2,5, una anemia menor a 10, ¿no? Tenemos una hemoglobina de 9,5. Entonces, está considerando dentro de los parámetros, dentro de las consideraciones para decir que el mieloma múltiple te hace un daño renal, ¿no? O también llamado riñón de mieloma. Aparte también se puede manifestar lo que son lesiones óseas, ¿no? En este caso, el paciente no manifiesta aún lesiones así considerables, solamente lumbalgia, pero tenemos que tener considerado igual esto, ¿no? Para poder tener dentro de los criterios que ya mencioné, la posibilidad de que este mieloma múltiple esté causando daño renal, ¿no? Entonces, según toda esa sintomatología, ¿no? Que ya vemos, que hemos comprobado dentro de lo que es los laboratorios que se ve aumentado el calcio, el laboratorio que se ve tipo lambda presente, y toda la sintomatología de una insuficiencia renal crónica, por la anemia más que todo también, tenemos que considerar que la enfermedad de fondo de este paciente es un mieloma múltiple, que está causando el denominado riñón de mieloma, ¿no? Destacando todo lo que es insuficiencia renal crónica, aumentando las creatininas, proteínas totales, y definiendo también todo lo que es sintomatología posterior, una crisis metabólica, el caso luego que no va a dar la sintomatología como es la visión borrosa, la intensa, la cefalea, las digestivas y la lumbalgia más que todo, ¿no? Entonces, todos estos indicios de buscar por qué un simple dolor de espalda, ¿no? Una lumbalgia, tenemos que, y con el caso elevado, tenemos que tener en cuenta ese también, para poder sacar de que esta enfermedad está presente, ¿no? Y más que todo, una de las principales causas o afectaciones es a nivel renal, ¿no? Que ya lo he explicado. Bueno, todo eso creo que es más que Okay. todo. Gracias, Marcelo. Entonces, no se olviden de este caso. Paciente mayor de 64 años, mayor de 60 años, característico, lumbalgia de crónica, ¿ya? Y el otro es sed intensa. Pero básicamente, pacientes mayores de 64 años con lumbalgia crónica es una característica. Cuando yo era residente, me acuerdo que una vez diagnosticamos un mieloma múltiple de un paciente así con dolor, problemas renales, y a la siguiente semana vino un paciente con un dolor en hombro, crónico, ya había recibido múltiples tratamientos, rehabilitación y dolor en hombro. Y como habíamos puesto un mieloma, a ese paciente le pedimos su proteinograma electroforético y nos salió mieloma. Caso, cuando te aparece, eso es una regla que dicen los clínicos antiguos, ¿no? Cuando tú ves una brusela, te va a aparecer otra brusela. No sé si porque pones más énfasis, porque has recordado la patología o porque hay una especie de microepidemia o así, ¿no? Pero, y no solamente para enfermedades infecciosas, sino para enfermedades metabólicas. Por decir, ves un cáncer de cabeza de páncreas y a la siguiente semana ves otra. Escudriñas más, no sé, pero te aparece más. Cuando aparece uno, va a aparecer otro. Bueno, en este caso, no se olviden. Aquí básicamente, pues, y miren ustedes, un paciente que luce totalmente deshidratada, con acidosis metabólica, y sin embargo está con hipertensión. Y es que el calcio tiene que ver mucho en esto que genera deshidratación, y es una emergencia, hay que hidratarlo rápidamente, hidratarlo, si no puedes, dializarlo, porque el calcio genera mayor lesión renal. Y esta hipertensión no debe limitarnos para hidratar al paciente, porque decimos, está hipertenso, no hay que pasarle líquido. No, la hipertensión no solamente depende del volumen. En la fórmula de presión ustedes van a ver presión, también interviene la resistencia periférica. Aquí manda la clínica, si el paciente está deshidratado, hay que hidratarlo. Y una vez hidratado, recién se va a forzar diuresis para eliminar las toxinas. Aquí hay cosas más que conversar todavía acerca de la patología. ¿Por qué es que se dañó el riñón? ¿Quién fue primero, el riñón o primero fue el dolor lumbar? Entonces aquí la causa del riñón, de la falla renal, es por la patología primaria, que es la lumbalgia, ¿no? Sabemos que las cadenas, hay dos tipos de cadenas, ¿no? La cadena pesada y la cadena... en eso, Marcelo,
Este tipo lambda es cadena, ¿qué tipo de cadena es? Marcelo, Cierto, Yanela, ligera. ligera. Aquí dijiste que este era cadena pesada, por si acaso, ¿ah? No, tú dije ¿Ya? ligera o no me equivoqué. En una dijiste pesada y después ya creo que te corregiste, pero hay que tener presentes. Son las cadenas ligeras las que hacen el daño a nivel renal. Miren, aproximadamente eh, más de 2000 por segundo, más de 2000 moléculas de anticuerpos produce por segundo un plasmocito. Entonces tenemos cantidad de cadena ligera, ¿no? A ver, otro caso para recordar. Varón de 69 años, referido por oliguria, posterior al uso de yodo. Eso es algo frecuente. Las tomografías, yodo con contraste, por eso que siempre el técnico dice primero que le hagan su creatinina, ¿no? Para ver cómo está. Entonces, varón de 69 años, referido al hospital por oliguria, posterior al uso de yodo para una exploración radiológica. El paciente está hidratado, presión arterial normal, tiene una creatinina de 3, hematocrito de 32, proteinuria de 5 gramos en 24 horas. Proteinuria. Hay células gigantes en el examen de orina, albúmina 44 o 4.4, proteínas totales 10.8, IgG sérica elevada, factores séricos complemento normal, ecografía renal normal. ¿Qué opinas, Yanela? Sí, doctor. En este caso podemos ver la primera manifestación, lo que nos nombra de esta historia es la oliguria, ¿no? Entonces, al al saber este signo que es la oliguria, tenemos que ponernos a pensar en qué causa, ¿no? La oliguria. Tenemos causas prerrenales, causas renales y posrenales. Entonces, seguido de ello, nos menciona que hay un uso de yodo, ¿no? Entonces, se dio esta oliguria posterior al uso de yodo como una exploración radiológica. Entonces, sabemos que este yodo es un tóxico para el riñón. Entonces, y dentro de las causas renales se ubica esta intoxicación por contraste, ¿no? Entonces, esta oliguria es de tipo renal, ¿no? Y el parénquima está dando el daño. Luego podemos continuar viendo, pues, la creatinina, que está elevada, ¿no? Eh, tiene, tiene 3. Y la proteinura también está muy elevada, 5 gramos en 24 horas. Si podemos recordar la clasificación de acuerdo al volumen urinario y la creatinina en una falla renal aguda, nos podríamos estar ubicando posiblemente en un grado intermedio avanzado, ¿no? Siempre y cuando teniendo también el valor basal de la creatinina. ¿Y por qué luego tenemos que ver si es una falla renal aguda o crónica, teniendo la oliguria, la creatinina? Podemos ver también lo que es el hematocrito tiene 32, entonces sacando lo que es la hemoglobina tiene aproximadamente de 11, entonces no es tan bajo la hemoglobina como en un paciente crónico. Y otro dato, me voy para el último, es la ecografía renal normal. En un paciente crónico es generalmente un riñón reducido de tamaño, ¿no? Entonces, como es renal, posiblemente sea más, seguramente es agudo, ¿no? Teniendo estos valores. Luego podemos ver pues, que la albúmina, si bien pasado a miligramos por decilitro, están 4,4 dentro del rango, no hay alteración, y las proteínas totales están en 10,8 miligramos por decilitro, ¿no? Esas están aumentadas. Y luego tenemos que la inmunoglobulina G está aumentada. Sabemos que dentro de un proteinograma electroforético se da pues la albúmina, la alfa-globulina, la beta y las gamma-globulinas, ¿no? Dentro de la gamma están las inmunoglobulinas, entonces están muy elevadas. Nosotros tenemos este valor tenemos proteinuria, tenemos inmunoglobulinas elevadas, nosotros nos podemos, ya como que al toque se nos viene a la cabeza un mieloma, ¿no? Entonces tenemos que corroborar ello. Entonces, luego ya teniendo de lo que es estas manifestaciones de oliguria, creatinina, proteinuria, inmunoglobulinas séricas, tenemos también otro dato importante, es ver la causa, la clasificación de esta proteinuria, porque esta proteinuria no simplemente cuando siempre nos direccionamos a un daño glomerular, ¿no? Y puede estar relacionado con lo que es la albúmina, pero la albúmina está en sangre, está en valores normales, entonces parece que no hay alteración, ¿no? Y la otra causa con la que se puede cursar con proteinuria es un daño en el túbulo, en los túbulos.
en la que van a pasar pues proteínas como por ejemplo puede ser las inmunoglobulinas, o no, etcétera, ¿no? Entonces, si bien se está filtrando a nivel glomerular, normalmente no se están reabsorbiendo, ¿no?, de manera normal estas proteínas, perdón. Entonces, podemos mencionar que este daño es a nivel tubular, o también puede haber una sobrecarga de estas proteínas, ¿no?, que causan lo que es la proteinuria. Luego de ello, podemos ya mediante a nosotros tener ya este diagnóstico presuntivo de un mieloma, tenemos varios tipos de daño renal, ¿no? Uno a nivel glomerular y otro a nivel de túbulo. Como hemos descartado a nivel glomerular, nos podemos ir ya sea por un depósito en el túbulo, bien tenemos lo que son las inmunoglobulinas, hablamos también de las cadenas ligeras. Entonces hay un llamado riñón de mieloma o nefropatía por cilindros de cadenas ligeras, donde se va a dar un cilindro de cadenas ligeras, van a estar depositados en lo que son los túbulos. Y aparte nos menciona que esta proteinura que todos conocemos que se llama de Vence-Jones va a aumentar la susceptibilidad a los fármacos nefrotóxicos, como por ejemplo el contraste iodado, que es lo que se ha sometido el paciente. Entonces, esta persona que tiene de base esta enfermedad de mieloma múltiple se somete a este contraste iodado, entonces un tóxico, y como que desencadena lo que es un cuadro de falla renal aguda. Entonces, este riñón de mieloma está muy relacionado con esta falla renal aguda, ¿no? Entonces, podemos ya diagnosticar presuntivamente que es un mieloma múltiple y de tipo de daño renal, un riñón de mieloma, ¿no? Aparte de en las alteraciones histopatológicas, nos dice en su historia clínica que hay células gigantes en la orina. En estas alteraciones histológicas de este riñón de mieloma se ve que hay pues los cilindros, ¿no? Y que van a estar acompañados de lo que son macrófagos, células gigantes. Entonces como que un poco más nos confirma, ¿no?, que puede haber que sea este riñón de mieloma, ¿no, doctor? Eso sería más que nada. Muy bien. ¿Y si este IgG fuera IgM, tienes algún diagnóstico diferencial? Si no te hubiesen dado el IgG, digamos. El de Waltron, creo, doctor. No, ¿no? Si te hubiesen puesto IgM, podrías decir macroglobulina. ¿Ah? ¿De Waldenstrom? Ajá. Podría ser, ¿no? Tendría que ver más que nada también con qué sintomatología cursa esta enfermedad de que es Claro. Tiene más problemas de visceromegalia, adenopatía, ¿no? Ya, está bien. Solamente para recordar. Este grupo de patologías de lupus son gamapatías. ¿Por qué? Porque las proteínas se alinean en el proteinograma electroforético, se alinean en la banda de las gamma, ¿no? Por eso le llaman gamapatía. Tenemos aquí un caso. Acude al servicio de emergencia paciente varón de 71 años con fractura patológica de fémur izquierdo. Posterior a la intervención quirúrgica se investiga para averiguar la causa subyacente. Hemoglobina 9.5, proteínas 11, albúmina sérica 2, invertida, la albúmina mínimo 3.5, beta microglobulina 6, creatinina sérica 1.8. A ver, Limo, ¿qué opinas de este caso? Ya, doctor. Primero, los datos a resaltar. Es un paciente mayor con una fractura patológica de fémur, ¿no? ¿Qué entendemos por fractura patológica? Bueno, es cuando se produce una rotura en un tejido ya óseo previamente debilitado, ¿no? No necesariamente por un golpe ligero, tiende a romperse, ¿no? Y al tener sospechas de esta fractura patológica hay que dividirlo en tres grupos principales. Uno son de origen tumoral, ¿no?, de origen como por ejemplo una metástasis de cáncer, ¿no?, problemas en médula ósea, orígenes adquiridas, ¿no?, problemas infecciosos, osteomalacia, enfermedad de Pallero congénitas, pero este es un paciente varón, así que se aleja a las causas congénitas como una osteogénesis imperfecta. Luego tenemos como datos
una hemoglobina disminuida, se encuentra anémico el paciente, el síndrome anémico, unas proteínas totales de 11, ¿no? Y eso lo relacionamos con una albúmina sérica de 2, muy disminuido, ¿no? Entonces, las demás componentes proteicos que se encuentran en el suero, ¿no? Como son las globulinas, alfa, beta, gamma, delta, se encontrarían elevados, ¿no? Uno de ellos. Esto lo que entonces asumiríamos que hay una inversión en lo que es las proteínas. Luego tenemos una creatinina sérica de 1.8, también hay un ligero compromiso en daño renal, ¿no? Está elevado. Y una beta 2 en microglobulina, ¿no? De valores de 6, que está aumentado. Esta microglobulina beta 2 es una proteína que se encuentra en las diferentes células nucleares y es útil en dos campos, ¿no? Tanto como un marcador tumoral para tipo de cánceres de médula ósea, como por ejemplo un mieloma múltiple, un linfoma, leucemias. Estos valores se incrementan y también nos ayuda como un marcador de la función renal, ¿no? Ya sea para ver si hay daño tubular o daño glomerular, ¿no? Donde si se reabsorbe menos, ¿no? Su concentración de la beta 2 microglobulina aumenta en la orina. En cambio, si hay un daño glomerular, esta beta 2 microglobulina no se filtraría y se aumentaría en la concentración a nivel sérico, que es lo que pasaría acá, ¿no? Hay un aumento a nivel sérico, por lo tanto habría un daño a nivel glomerular. Y eso relacionado con la creatinina sérica de 1.8. Y ahora tenemos una patología ósea previa, ¿no? Que está, y un marcador que es el beta 2 microglobulina, que es un marcador tumoral. Esto nos haría pensar que estamos ante una neoplasia, ¿no? Que causa destrucción de tipo osteolítica. Aunque no nos den los valores de calcio, supuestamente deberían estar aumentados. Entonces, entre las posibles causas que tenemos un mieloma múltiple, ¿no? O un linfoma, proceso de linfoma también. Mieloma múltiple, bueno, los rasgos característicos que hemos encontrado es tiene manifestaciones de fragilidad ósea, ¿no? Generalmente con dolor óseo que predispone a fracturas de hipercalcemia. Y también produciría, también lo relacionamos con la insuficiencia renal, un compromiso renal que tiene el paciente, ¿no? Por la presencia de las proteínas de cadenas ligeras, ¿no? O de Benson-John, que se acumularían en la membrana glomerular y causarían daño, por un lado. En cambio, por la misma fractura ósea también y la hipercalcemia, produciría daño también renal, pero más que todo por provocar un aumento de la diuresis, ¿no? Hiperosmolar, y esto generaría una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Porque habría un cuadro de deshidratación también, por el lado del calcio. Muy bien. ¿Y cuál sería el examen de elección ahí para llegar al diagnóstico? Uno sería la proteinograma, ¿no? Para ver Ya, si está, y otro biopsia de médula ósea. perfecto. Proteinograma electroforético sérico y de orina también puedes hacer. Muy bien. A ver, un ratito. Igual, acuérdate, paciente más de 60 años con problema óseo, ¿no? En estos casos, fracturas patológicas, es lo frecuente.
Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que han hablado. Miren, a nivel, en la médula ósea es, digamos, la cocina, donde todo se prepara, ¿no? Toda la serie roja, serie blanca. Entonces, aquí se producen los linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B no se pueden diferenciar. Cuando ustedes observan al microscopio, no se pueden diferenciar, excepto cuando interactúan con un antígeno. Entonces, cuando un antígeno activa un linfocito, me va a diferenciar cuando el linfocito B agarra o interactúa con un antígeno, este linfocito inmediatamente comienza a crecer, a tener un retículo endoplásmico grueso, grande, aumenta su capacidad. ¿Ya? Y entonces, estos linfocitos B van a ser los precursores de los plasmocitos finalmente. ¿Y por qué se dice monoclonal? Porque una vez que un linfocito B está interactuando con un antígeno, crece, se desarrolla y se divide. Se divide en clones. De tal modo, por eso se llama monoclonal, de tal modo que todas estas células van a producir un solo tipo de anticuerpos o globulinas. Por eso se llama gamma-apatía monoclonal. Y como esto en el proteinograma electroforético va sobre la banda de gamma, pues eso se llama gamma-apatías monoclonales. Ahí está ese nombre tan difícil a veces que se nos hace, pero esa es la explicación. Entonces, los linfocitos B se diferencian de los linfocitos T simplemente al actuar, se dividen y hacen millones de células linfocitos B igual. Mira, aquí tiene el linfocito B1, B2, B3, interactúa el antígeno con el B2 y este B2 se clona. Puro B2 salen, puro B2, y millones de clones de diferentes linfocitos. Muy bien. Entonces, y estos son los precursores de los plasmocitos, ¿no? Que van a formar los anticuerpos, dos cadenas ligeras, dos cadenas pesadas. Existen variadas patologías de las células plasmáticas, dentro de ellas el mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, plasmocitoma óseo aislado, plasmocitoma extramedular, gamma-apatía monoclonal. Son patologías que están relacionadas con células plasmáticas para conocimiento, ¿no? Dentro del mieloma múltiple, ¿qué viene a ser el mieloma múltiple? Entonces, es una neoplasia monoclonal, tal como estamos describiendo, malignas de linfocitos B, que se convierten en células plasmáticas, ¿no? Que se diferencian completamente hasta células plasmáticas y proliferan en la médula ósea. Tal es su crecimiento que en algún momento deben de invadir, porque dos cuerpos no pueden existir en un mismo espacio, un principio básico de la materia. Entonces, al ocupar mucho espacio, va a disminuir la producción de plaquetas, va a disminuir la producción de glóbulos rojos, etc. Entonces, va a haber un predominio de estas células, una descalcificación, etcétera, etcétera. Rara por debajo de los 40 años, la edad media del diagnóstico es 62 años. El cuadro clínico fundamental es dolor óseo, dolor óseo. Yo mismo estoy con dolor de hombro izquierdo hace como 3 meses, ya, preocupado también yo, y no va a ser un mieloma, me va a dar un proteinograma. Y es frecuente, y a ustedes no se les vaya a pasar también, en hombro es frecuente el problema del manguito de los rotadores, y eso hay que examinar, ¿no? Cuando hay abducción, sobre todo duele en el movimiento. Estos dolores no son con el movimiento, es constante, dolor óseo. Dolor con movimiento, cuando mueven los tendones, el manguito de los rotadores, es otro tipo de dolor, para diferenciarlo. No se olviden del manguito de los rotadores, en algún momento revísenlo. Se dan a veces en los
en choferes que manejan con una sola mano el timón y con la otra mano el cambio y giran bruscamente, a veces por esquivar giran bruscamente y fuerzan al manguito de los rotadores. Así que por eso ya no manejo, yo manejo despacio nomás, con la mano derecha mejor. Entonces, dolor óseo, anemia, pérdida de peso, infección, esplenomegalia y fiebre. Lo más frecuente son los tres primeros, ¿no? Dolor óseo, anemia, pérdida de peso. La infección viene como consecuencia de, a medida que va pasando el tiempo, se va invadiendo la médula, van disminuyendo leucocitos. Porque todos estos anticuerpos, si bien es cierto, hay una gran cantidad de anticuerpos, pero su capacidad contra procesos infecciosos no es bueno. Grande nomás es por las puras. Esplenomegalia es poco frecuente y la fiebre igual. La fiebre, o no se olviden que la fiebre, hemos presentado nosotros en la práctica un caso de un paciente con fiebre debut. Y la fiebre hay que estudiarla en 3 dimensiones, no se olviden. Por eso es importante definir si hay fiebre o no hay fiebre. La fiebre puede ser de origen, Yanela, hazme acordar las 3 causas de fiebre, grandes dimensiones. Infecciosa, neoplásica y autoinmune. Infecciosa, neoplásica y autoinmune. Perfecto. Esas son las 3 dimensiones de la fiebre. No se olviden. ¿Ya? Y cuando hablamos de infecciosa, ahí metemos, pues, viral, que está de moda, bacteriano, micótico. Y cuando hablamos de los oncológicos y de los inmunológicos, en el caso de los oncológicos hay una prueba. ¿Te acuerdas, Yanela, con qué se hace la prueba para que baje la fiebre? Marcelo, hay una prueba con un antiinflamatorio, por 3 días se pone y baja la fiebre. ¿Alguien sabe? ¿Endoproxeno? Ibuprofeno. Ah, La prueba de ibuprofeno. Baja con eso. Muy bien. ¿Qué pruebas útiles en el diagnóstico de mieloma múltiple? Lo primero es la clínica, ¿no? Que guarde relación todo lo que les dice con lo que está, todo lo que está refiriendo el paciente tiene que tener ustedes plantean una hipótesis que tenga lógica, una hipótesis lógica, que esté amarrado los síntomas y que expliquen una cosa con la otra para poder llegar al diagnóstico y poder hacer caso a los análisis. Los análisis van a sustentar lo que nosotros pensamos. Si los análisis no arrojan lo que nosotros pensamos, entonces no creemos a los análisis. Para eso tenemos que estar seguros de lo que estamos interpretando. Tener un buen estudio de la anamnesis y el examen físico para poder plantear nuestras hipótesis, y los análisis tienen que confirmar lo que nosotros decimos. Si no confirman, hay que repetir el examen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cólico renal, dolor en región lumbar, se va hacia abajo al testículo, intenso, joven, después de un deporte sin haber tomado líquido, viene con ese dolor intenso. Entonces le pido un análisis de orina. ¿Qué debe de salirme? Sangre hematuria, ¿no? Una hematuria tiene que salir. Si no me sale, entonces no le creo o simplemente dudo del análisis y sigo con mi sospecha. Entonces le pediré de repente una ecografía, ¿no? Pero ustedes saben que la ecografía no sirve para ver el uréter, porque si hay cólico, quiere decir que el cálculo no está en el riñón. Si hay cólico, el cálculo está en el uréter. Ya saben ustedes el cólico. Puede haber múltiples cálculos en el riñón y no va a doler. Duele cuando migra. Entonces, en una ecografía no te va a decir, oye, tienes cálculo en el uréter, porque la ecografía sirve para ver sólido, no para ver huecos. Pero sí, una ecografía te va a decir, oye, por si acaso hay un poquito de hidronefrosis, ¿eh? Ese cálculo intenso a veces impactan y retienen el líquido, ¿no? Entonces, para ver si hay hidronefrosis leve, moderado, severo, te sirve la ecografía en ese caso. Pero manda a la clínica. Siguiente.
Entonces las pruebas en estos casos es aspirado de médula ósea, electroforesis de proteínas séricas, determinaciones de inmunoglobulinas y proteína de Benson-Jones en la orina y serie ósea metastásica. ¿Quién hace daño al riñón? ¿Quién es el que hace daño al riñón? Vamos a ver. ¿Qué hace daño al riñón? Son las proteínas. Bueno, seguimos avanzando. ¿Cuáles son los criterios mayores de diagnóstico? Plasmocitoma en biopsia de tejido, plasmocitosis en médula ósea mayor de 30% de células plasmáticas, pico monoclonal de electroforesis de IgG o IgA. Es más frecuente el IgG. Excreción de cadenas ligeras en la electroforesis de orina mayor de 1 gramo en 24 horas, en ausencia de amiloidosis. Estos son los criterios mayores para el diagnóstico de mieloma. Acuérdense que el que hace daño al riñón son las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras, en general las cadenas se producen en millones por una sola célula, y estas son las que van a generar lesión a nivel renal, glomerular, tubular. Los criterios menores, plasmocitosis en médula ósea con 10 a 30% de células plasmáticas, pico monoclonal presente, pero menor a los niveles definidos anteriormente, lesiones líticas en hueso. Una de las cosas cuando el paciente viene con dolor, por decir en hombro y sospechoso, o dolor en columna lumbar sospechoso, se pide un survey óseo de huesos planos sobre todo, y ustedes pueden ver en el cráneo imágenes en saca bocado. Es una característica, este tipo, ¿no? El extremo de un paciente es que tantas lesiones líticas tenía en el cráneo que ya casi no había hueso, y cuando él se peinaba convulsionaba. O sea, solamente era el tejido que estimulaba al cerebro, ¿no? Es el extremo, digamos. Las proteínas de Benson-Jones son las cadenas ligeras kappa o lambda, que se eliminan por la orina. ¿Quién da el nombre a las proteínas, a los anticuerpos, digamos? Que es el GANDE, ¿no? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D y A. ¿Quién da? ¿Las cadenas ligeras o las cadenas pesadas? Las cadenas pesadas son las que dan el nombre. Muy bien, esto se presenta en el 50-80% de los pacientes con mieloma. Se observa en la electroforesis de orina en 24 horas. Esos son los que provocan el riñón de mieloma y ocurre por obstrucción y pérdida de nefronas, insuficiencia renal. Factores pronósticos: creatinina sérica mayor de 2 miligramos por ciento, nivel sérico elevado de beta 2 microglobulina, tal como presentamos en el caso 2, tiene mal pronóstico. Otros factores: índice de mercado de células plasmáticas, mal pronóstico también. Muy bien. Estos pacientes tienen el calcio muy elevado y este calcio genera mucha deshidratación. Y es un tratamiento de emergencia que se tiene que hacer con estos pacientes, ¿no? Y básicamente, fundamentalmente, a pesar que puedan tener hipertensión, hay que hidratar al paciente. Primero se llena el tanque. Una vez que está lleno el tanque, se administra furosemida, que es un diurético de asa. Comienza a eliminar este líquido con las sustancias que están en exceso, como es el calcio. ¿Qué sucede? Que si hay veces nosotros no hidratamos adecuadamente y administramos furosemida, lo que vamos a generar es mayor daño renal. No podemos forzar a orinar a un paciente que no tiene agua, que no está previamente hidratado, aún estando hipertenso. O sea, está hipertenso, lo hidratas. Al administrar furosemida, no solamente favoreces la eliminación de líquidos, sino también favoreces o tratas la hipertensión paralelamente, ¿no? Luego calcitonina y pamidronato. Las causas infecciosas. Estos pacientes, como le dije, ocupan
disminuyen la producción de leucocitos por ocupar espacios en la médula ósea y por consiguiente son presa de infecciones, sobre todo neumonías, ¿no? Entonces requieren de tratamiento antibiótico. Estos pacientes, acuérdense que son inmunodeprimidos. Los pacientes que son inmunodeprimidos por HIV, por enfermedades oncológicas, muchas veces no hacen fiebre. Estos pacientes no hacen fiebre porque están inmunodeprimidos. Hay que tener en consideración, entonces nos pueden ayudar otros parámetros, pero no necesariamente tienen que tener fiebre. Entonces, a veces tienen ya leucopenia severa o neutropenia, entonces tienen que administrarles antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y lo otro de la profilaxis, hidratación, algodonol, porque se forma mucho ácido úrico, y como hay un aumento de la viscosidad, se estanca la sangre, entonces genera trombos. Por eso se da tromboprofilaxis. Actualmente en el COVID se está dando tromboprofilaxis por lo que se encontró en los cadáveres en los italianos, mucho trombo, ¿no? Y el otro tratamiento de especialidad de oncología, ¿no? Que son pulsos de dexametasona con talidomida, y aquí han salido otros. Encontré también que se está dando en la diálisis, están colocando unas membranas especiales para cadenas ligeras, específicamente para cadenas ligeras, y mejora rápidamente la función renal. La función renal está directamente relacionada con la concentración de cadenas ligeras. La otra patología de macroglobulinemia de Waldenström es una gamapatía monoclonal también que se caracteriza por la presencia de suero de niveles elevados de IgM, a diferencia del otro que era IgG o IgA, en el mieloma múltiple. Su etiología es desconocida, más común 60-70 años, corresponde aproximadamente al 2% de todas las enfermedades hematológicas. Son enfermedades de pacientes, no es usual mucho en peruanos, ¿eh? Mediterráneo. Así se ven las células. La macroglobulinemia de Waldenström, la médula ósea también está infiltrada, está así por linfocitos y células plasmáticas. Una de las características clínicas son debilidad y fatiga, hemorragia, pérdida de peso, síntomas neurológicos, problemas visuales, fenómeno de Raynaud. Los hallazgos físicos, esta es la diferencia con mieloma, porque aquí sí hay visceromegalia, ¿no? Hay hepatomegalia, esplenomegalia. Acuérdense, en mieloma, esplenomegalia había un 2% más de los pacientes, en este caso es 37%. Y otra característica importante es la adenomegalia, o ganglios, ¿no? Es frecuente los ganglios. Anormalidades neurológicas, púrpura. Otra característica importante es el síndrome de hiperviscosidad sérica. Por la osmolaridad genera hipervolemia, jala líquido. Entonces hay problemas cardíacos, problemas a nivel de vasos pequeños, hemorragias, papilidemas, visión borrosa, confusión, estupor y coma. El tratamiento de especialidad de oncología, clorambucil, ciclofosfamida, no es el caso nuestro, pero aquí nuevamente quien hace el daño renal básicamente son las proteínas de bajo peso molecular. Muy bien. Las cadenas ligeras, ¿ya? Proteínas de cadenas ligeras. En los dos son los que hacen daños. Ambas, mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenström, entran en el diagnóstico diferencial en cuanto a síntomas. Pero cuando ya van haciendo la diferenciación, van a llegar al diagnóstico, obviamente. Muy bien, chicos. No se olviden dos cosas fundamentales en estos pacientes, porque no va a ser frecuente. No va a ser frecuente, más se ven pacientes hospitalizados, pero pacientes lumbares crónicos no hay que dejar de lado que se nos pase este tipo de patología. Dolor crónico, paciente mayor de 60 años o 62 años, con anemia, lucen desnutridos, ¿no?
Acuérdense que para ver la desnutrición ustedes tienen que ver el reborde óseo, cara de calavera. Si ustedes no ven bolita de Bichat y reborde óseo, esa es una característica de los pacientes crónicos, no hay que dejar de observar. Muy bien, entonces dejo a cargo del grupo de uremia que van a hacer su exposición. ¿Cómo se han ordenado, Marcelo? Doctor. Para que empiecen. Sí, sí, ahora sí. Ah, ya, sí, ahorita ponemos la PPT, doctor. O 10 minutos de receso.